7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, que necesita consolidar este país. Quiero dar la cordial bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Le invitamos para hablar algunos temas de interés, como la participación en un evento internacional, cita de ministros de Trabajo de la región, conocer cómo está el Ecuador, cómo lo miran al Ecuador, cómo estamos en temas fundamentales como reforma laboral, el tema de salarios, el tema de la informalidad. Pero quiero empezar con un tema de coyuntura a propósito de este deplorable paro de 30 días que afectó fundamentalmente a la provincia de Imbabura. Señora ministra, bienvenida, buen día. Quizás se puede evaluar si este paro determinó también despidos por el paro en fuentes de trabajo en la provincia de Imbabura. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Cuando se intensificaron todas las manifestaciones y hechos en la provincia de Imbabura y también en la provincia de Cotopaxi, nosotros tuvimos que conversar de manera inmediata con el sector empleador. En el caso específico de Imbabura, llegamos a unos grandes diálogos y acuerdos con el sector empleador que consistieron básicamente que no iniciaran ellos trámites administrativos de vistos buenos, en razón de que una de las causales para dar por terminada la relación laboral son las faltas injustificadas por 3 días y más de 3 días al puesto de trabajo. Es una tragedia, siempre yo sostengo, cuando una persona pierde un puesto de trabajo al incumplir con disposiciones contenidas en el Código de Trabajo y también en los reglamentos internos, porque pierde el puesto de trabajo y además de aquello no recibe indemnización alguna. No se presentaron trámites de visto bueno en la provincia de Imbabura, y aprovecho yo en esta mañana para agradecerle al sector industrial de la provincia de Imbabura al haber cumplido y al haber honrado la palabra con el gobierno nacional y con el Ministerio del Trabajo. No se presentó un solo trámite administrativo de visto bueno. Primero aplicamos quienes podían acogerse a las vacaciones para ir pues ganando tiempo. Posteriormente nosotros emitimos la segunda resolución por parte del Ministerio de Trabajo, que consistía en que aquellas empresas que pararon completamente durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sus actividades, estas actividades en el momento en que se retomaran, se consideraran también las horas laborables que no habían sido pues utilizadas por parte de los trabajadores o no habían sido cumplidas. De tal manera que ha sido mediante el diálogo y sobre todo el compromiso de los trabajadores y el compromiso también del sector industrial que hemos logrado superar este escollo. Conseguir un trabajo en el Ecuador siempre ha significado una serie de hechos, sobre todo aquellos en que no se les daba trabajo porque no tenían experiencia. El Ecuador hoy día experimenta la primera ley de empleabilidad para los jóvenes, lo cual ha permitido que al momento existan contratos directos para nuestros jóvenes en Ecuador por encima de 200.000 puestos de trabajo. Hoy nos encontramos en la campaña de ruta de la empleabilidad, que ya es parte de la política del gobierno. Esta ruta de la empleabilidad, que nació en junio del 2024, a la fecha ha logrado 18.092 contratos de trabajo de manera directa, exclusivamente a través del convenio de ruta de la empleabilidad. La próxima semana tenemos ruta de la empleabilidad en Manta y Portoviejo, y ahora adaptamos que al final de la ruta de la empleabilidad se realiza la feria de empleabilidad, de tal manera que nosotros ofertamos no menos siempre de 1.500 puestos de trabajo. Yo invito a quienes nos están viendo el día de hoy y nos están escuchando, aquellas personas que requieren un puesto de trabajo, que visiten la página del Ministerio del Trabajo en el link www.encuentraempleo.gov.es. Tenemos 2.000 ofertas laborales en todo el país. Esta es la mecánica del cumplimiento de la política laboral pública del presidente Daniel Noboa Sin. Como él lo dice, es parte del cumplimiento también de la justicia social. Entregarles el derecho a aquellas personas que por años
estuvieron olvidados. Ministra, ¿qué tipo de oferta significa estos 2.000 puestos de trabajo? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Son sectores definidos? ¿Cómo es esta apertura? Nosotros, por ejemplo, les voy a comentar una experiencia que ha sido muy favorable para el Gobierno Nacional y para el Ministerio del Trabajo, que consiste en lo siguiente. Se van a aperturar tiendas de la empresa de ropa Eta Fashion. Todas las personas que aperturan la tienda y que lograron su puesto de trabajo para estas tiendas nuevas en Santo Domingo fueron contratadas a través de la página Encuentra Empleo. Las ofertas laborales que nosotros tenemos en este momento son en tiendas de ropa, tenemos también ofertas laborales en tiendas de abastecimiento, de alimentación, también tenemos ofertas laborales en el mismo Ministerio del Trabajo y estamos trabajando con migración circular. Tenemos puestos de trabajo para Italia para poder desempeñarse como enfermeras. El Ministerio de Trabajo en esta oferta laboral de la migración circular previamente las prepara para el examen de idioma, que es el examen de italiano, pero nosotros tenemos todo este tipo de ofertas laborales que es un amplio escenario en distintas provincias, en distintas ciudades y en distintos escenarios laborales. Esta oferta implica, en el caso de las enfermeras para Italia, que de pasar el filtro de acceso se les logra dar la visa y el ingreso a Italia. Sí, nosotros, el Ministerio de Trabajo, lo viene haciendo desde hace meses. Tenemos más de 600 jóvenes de la provincia justamente de Imbabura y de Cotopaxi trabajando en el área agrícola, en España, en Huelva, en la recolección y también pues en la cosecha de brócoli y de frutos rojos. Tenemos siempre, cuando aplicamos migración circular, que es una modalidad contractual que el Ministerio de Trabajo viene impulsando, lo hacemos con la Cancillería de la República, con la Embajada de España y con el acompañamiento de la Oficina de Migraciones para Trabajo Asegurado de Naciones Unidas. Todos se van con seguro social, se van con la firma del contrato de trabajo, se van con vivienda propia y con alimentación. Vivienda propia es porque donde llegan a trabajar son las viviendas del sector que previamente nosotros hemos acordado, no pagan arriendo, llegan directamente a los lugares que han sido pactados donde ellos llegan a vivir. Y hay el aseguramiento y también la vigilancia durante las 24 horas del día. Señora ministra, usted habló de la Feria de Empleabilidad, la ruta de la empleabilidad en Manabí y también en Durán. ¿Qué implica la presentación de una feria de empleabilidad? Las ofertas. Es decir, nosotros, por ejemplo, la próxima semana en Manabí vamos a reafirmar varios contratos de trabajo porque nosotros vemos el comportamiento una vez que se firma el convenio, nosotros damos el seguimiento y vemos cómo ubicándose con la plataforma del Ministerio de Trabajo, porque este es parte del acuerdo, usar la plataforma del Ministerio del Trabajo, los jóvenes logran tener el trabajo. Entonces, ubicamos en 60 días, 90 días y podemos ver el crecimiento solo con el convenio de ruta de la empleabilidad. Entonces, una vez que firmamos nuevos convenios y reafirmamos convenios siguientes, como lo vamos a hacer con la empresa manabita, La Fabril, que tiene una amplia pues trayectoria histórica en el Ecuador y que también es una empresa exportadora de productos, también los ofertamos. El último día de ruta de la empleabilidad los ofertamos de manera directa para que los jóvenes vayan con sus carpetas y ahora los jóvenes utilizan y las empresas también utilizan los currículum vitae de manera digital. No llevan las carpetas, sino que llevan ya en sus teléfonos celulares pues los currículum y lo que hacen es con el QR incorporar ese QR a la plataforma de cada una de las empresas. Es un trabajo directo que nosotros realizamos y así
lo vamos a hacer también en el Cantón Durán, donde hay un importante sector industrial que pidió al Ministerio de Trabajo que quiere sumarse a Ruta de la Empleabilidad. Así que vamos a llegar al Cantón Durán. Vamos a estar en el Cantón Durán la primera semana y los 2 primeros días de la segunda semana del mes de noviembre, exclusivamente en Durán, en la provincia del Guayas, con convenios de Ruta de la Empleabilidad y también con la Feria de Ruta de la Empleabilidad. Irá con chaleco antibalas. Y con el casco también, pero voy con el abrazo sincero del presidente de la República, porque es la única manera de podernos vincularnos con la ciudadanía, con la sociedad y conocer de cerca el sector industrial, conocer de cerca también a nuestros jóvenes que no han logrado conseguir puestos de trabajo. Y ahora estamos incorporando a las personas mayores de 30 años de edad. Y el Ecuador, dentro de poco tiempo, pasará a formar parte de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial. Hemos suscrito ya los primeros convenios con países amigos. Esto es liderado por la Organización Internacional del Trabajo y por ONU Mujeres. Y también vamos a recibir la ayuda técnica de los Ministerios del Trabajo de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y también de Chile, porque estos países amigos lograron bajar y reducir el índice del desempleo a través de varias estrategias que utilizaron. Bajaron la informalidad. Nosotros estamos por encima de un poco más del 50%. Ellos lo han bajado al 35 y 34%. Y en este diálogo directo que he mantenido con los ministros, les he pedido que por favor nos compartan sus estrategias, porque nosotros también tenemos un alto índice de informalidad. Así que hemos salido a tocar las puertas a los países amigos, a los ministros amigos, y nos van a dar la mano. Vamos a hablar de eso más adelante. 7:30 vamos a una cadena nacional electoral y volvemos con la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Quiero dejar planteada una inquietud, tema de salarios. ¿Cómo se proyecta el incremento que a fines de año o hay acuerdo o se resuelve finalmente la vigencia desde el 1 de enero del próximo año? A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Pregunta de referéndum que consta en el casillero B. Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? Este domingo 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Dejé planteado una inquietud para hablar sobre los salarios en el Ecuador. Hoy está el salario básico unificado en 470. Es verdad que por los reportes oficiales hay un crecimiento económico trimestre por trimestre, que esto pudiera permitir un incremento en condiciones viables de la realidad económica del país, no aspiraciones o como la locura que planteó un dirigente de la CONAIE de subir de 470 a 650, lo cual podría romper a las propias empresas, al empleo doméstico, es decir, algo insostenible. ¿Cómo se viene trabajando, que se canalizará en el Consejo Nacional de Empleo y Salarios, el incremento del salario básico unificado, ministra?
Respecto a esa propuesta que nació por parte de los principales dirigentes de la CONAIE, yo los invité públicamente a que el día de hoy, que hoy viernes, yo los recibo en el Ministerio del Trabajo a partir de las 8:30 de la mañana. ¿Confirmó alguno? Ninguno confirmó, pero en caso de que lleguen, y voy a estar en la puerta del Ministerio de Trabajo recibiendo, así como recibimos siempre a los trabajadores sin necesidad de audiencia, como recibimos al sector empresarial, como recibimos también a instituciones que requieren la tutela administrativa del Ministerio del Trabajo. Yo los recibo a todos. Esta es la política de apertura y de diálogo social que mantiene el Ministerio de Trabajo. Los invité primero para que conozcan que ese salario al que ellos se refirieron consta desde hace tiempo en la tabla sectorial. En Ecuador, cuando se fija el salario básico unificado, también se fija la tabla sectorial, cuyos montos de salario básico unificado son superiores al salario básico unificado, que es el que se conoce de manera general. En la tabla sectorial, y yo los invito a que revisen la tabla sectorial del Ministerio del Trabajo, que fue publicada el año pasado, en el mes de diciembre, constan salarios, por ejemplo, para el caso de los choferes que trabajan con muchísimos años en las empresas, por encima de los $650. Para personas que trabajan en niveles de altísimo riesgo laboral, los salarios están por encima de los $800. Por eso se llama tabla sectorial, y esta es una política no solo del Ministerio de Trabajo del Ecuador, es una política laboral a nivel internacional. Por eso, hace pocos meses atrás, expedimos el reglamento para prevención de riesgos laborales en el área de la construcción, porque son sectores laborales con alto riesgo laboral y los salarios allí son muy altos. Los invité además para que conozcan de primera mano qué significa un salario básico unificado, para que conozcan de primera mano por parte de la ministra del Trabajo cómo es el desarrollo de una sociedad, para que conozcan el valor del trabajo, el impacto de perder un puesto de trabajo, pero también el valor cuando se tiene un trabajo y la satisfacción que significa tener un trabajo, porque nos permite desarrollo profesional, pero también nos permite desarrollos individuales. El trabajo es una fuente de realización, pero el trabajo seguirá siendo el centro en una sociedad del desarrollo de la sociedad. Es satisfactorio escuchar al presidente Daniel Noboa en el día de ayer, en la senda entrevista que le dio a la cadena internacional CNN, los datos estadísticos que han arrojado el crecimiento económico del país. Y se lo debemos, y hay que reconocerlo, al sector agrícola del Ecuador, pero fundamentalmente al sector agrícola indígena del país, porque las principales empresas exportadoras de productos agrícolas se encuentran en el centro de la sierra. El brócoli es uno de los principales alimentos de exportación que entrega el Ecuador, no solo a los Estados Unidos, a Europa y también a Japón. Hoy tenemos resultados favorables, por eso podemos hablar de crecimiento real que lo determina el Banco Central y que también consta dentro del crecimiento de la empleabilidad por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Las visitas del presidente Daniel Noboa a varios países durante todos estos meses de gobernanza, y el día de ayer cumplimos 23 meses gobernando el Ecuador, y yo como ministra de Trabajo cumplí 23 meses. El próximo mes de noviembre cumpliremos 2 años al frente de la conducción, de manera muy honrosa, muy satisfactoria de la conducción del nuevo Ecuador. Entonces, encontramos que el presidente Noboa aperturó mercados internacionales para la entrega de productos directos del Ecuador. Lo hizo con Brasil y lo hizo también con otros países. En este momento estamos ya terminando de negociar contratos de manera directa, y la negociación que aún está pendiente con los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva en ese marco, señora ministra, el incremento del salario básico unificado para el próximo año? El Banco Central en el mes de agosto dijo de manera pública que el crecimiento económico en Ecuador era del 3.4%. No habíamos experimentado un crecimiento con este porcentaje desde hace muchísimos años. El último presidente que en Ecuador logró tener un crecimiento económico con este porcentaje fue en el gobierno del expresidente, el coronel Lucio Gutiérrez. Cuando nosotros tenemos un crecimiento de este nivel, es uno de los principales insumos que debe ser parte del debate al interior del Consejo Nacional de Empleos y Salarios.
nosotros tenemos que reunirnos en este consejo con la presencia del Banco Central para que nos entregue las cifras de desarrollo económico al corte del último día, que va a ser el primer día de conocimiento del Ministerio a través del Consejo. Si nos reunimos el 1, el 2, el 3 de diciembre, el Banco Central tendrá que entregar los datos al corte del mes de noviembre. Tenemos que reunirnos. A esta reunión también asiste el Ministerio de Economía y Finanzas y también asiste el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ¿Por qué asiste el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque tiene que entregar la información respecto al impacto de la inflación, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo tiene que entregarnos la información del comportamiento. ¿Cuál ha sido el reflejo del comportamiento entre la inflación y el crecimiento? Si el Consejo Nacional logra, en este año creo que lo vamos a lograr, llegar a un acuerdo unánime de todos, vamos a tener que, en base a estos datos, incrementar el salario básico unificado entre $4 a $5 más adicionales a los $10 que fue el último incremento del año pasado, que rigió en este año 2025. Y en caso que no se pongan de acuerdo empleadores y trabajadores, el Ministerio de Trabajo aplica una fórmula matemática como lo establece el Código del Trabajo, que ha sido aplicada en los 2 últimos años. Eso implica que, habiendo una situación mucho mejor que el año anterior en el crecimiento económico, esto podría incrementar, sin dar exactamente el monto, mejorar el aumento frente al año pasado. Sí, es posible hacerlo en base a los datos que en este momento son públicos, pero es necesario también determinar que el salario básico unificado es un escenario de aumento en varios momentos. Impacta en varios sectores. Impacta en varios momentos. Por ejemplo, impacta automáticamente en la tabla de aumento de las pensiones alimenticias, porque es una base para fijar las pensiones alimenticias. Por lo tanto, hay un impacto en el sistema judicial y en aquellas personas que tienen que entregar las pensiones alimenticias. De tránsito también. En las multas de tránsito también hay un impacto. Entonces, el impacto no solo es para el empleador y el impacto para su proyección de gastos para el trabajador, sino que estamos viendo aquí 2 escenarios que aumentan dentro de el conjunto de los impactos del salario básico unificado. En ese sentido, diciembre arrancará en el escenario del Consejo Nacional de Empleo y Salarios el análisis de esto. Sí, nosotros vamos en estos próximos días a convocar al Consejo Nacional de Empleo y Salarios, una vez que podamos tener ya físicamente el informe del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, de tal manera que cuando se hace la reunión, que es una reunión pública con la concurrencia siempre de los medios de comunicación, previamente nosotros tenemos ya la información en nuestras manos. Señora ministra, otro tema que el presidente de la República anunció: el pago adelantado del 13º sueldo, que refleja el promedio de todo lo ganado durante un año, entre diciembre de un año y noviembre del siguiente año. ¿Cómo se va a operar con esto? Aquí quiero comentar lo siguiente. En el año 2015 tuvimos una variante legal porque se hizo una reforma al artículo 111 y al artículo 114 respecto al pago del 13º y de la el artículo 113 y 111, 112 y 113 respecto al pago de la 13ª remuneración y 14ª remuneración, porque se dio la posibilidad de mensualizar lo correspondiente a estos beneficios económicos que están vigentes en Ecuador desde los años 60. Desde los años 60 el Código del Trabajo fue reformado para recibir la 13ª remuneración o bono navideño, como lo dice el Código del Trabajo en el artículo 111, y de igual manera la 14ª remuneración. En Ecuador,
la mayoría de las personas, en un total de 343.720 personas, reciben de manera acumulada la decimatercera remuneración. Me permite, señora ministra, cuando uno revisa la historia, fue una distorsión que se hizo en ese gobierno de la Revolución Ciudadana el mensualizar, o sea, tratar de venderle al trabajador que va a recibir más dinero mensualmente, cuando el concepto inicial fue que sea una compensación, por ejemplo, el 14º sueldo para el ingreso a clases en el régimen Sierra, o el 14º sueldo, un bono navideño en diciembre. Esa fue una distorsión. Y le diría que la más grave, bajo mi concepto, fue la distorsión al fondo de reserva. A mí me gustaría que, por ejemplo, el Seguro Social nos diga estos datos que yo le estoy entregando en este momento, de cuántas personas reciben acumulada y cuántas personas no lo reciben acumulada. Solo 144.235 personas reciben mensualizada la 13ª remuneración, y más o menos los mismos números sucede con la 14ª, pero en el fondo de reserva es una afectación mayor, porque se va a un fondo común que nos permite incluso mejorar cuando hacemos los préstamos quirografarios. Entonces, con el fondo de reserva hay distintas historias respecto a las distorsiones que se hicieron tiempo atrás, incluso cuando se congeló en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el fondo de reserva porque querían incorporar las famosas administradoras de fondos y no dio resultado, pero durante más de 3 años esos fondos de reserva estuvieron congelados por una pretendida reforma en el entonces Congreso Nacional. Pero lo que usted acaba de decir es correcto, la distorsión del concepto cambió por completo. Hablar de una reforma en este momento sería imposible para volver al origen y la naturaleza de la 13ª remuneración. Nosotros, a nivel del sector público, vamos a proceder hasta el 14 de noviembre, que es día viernes, poder consignar los valores de los fondos de reserva de aquellas personas que reciben de manera acumulada. ¿Y cómo vamos a operar con aquellas personas que reciben de manera mensualizada? Lo mensualizado del mes de diciembre tiene que ser abonado en el mes de noviembre. Entonces en noviembre van a recibir su mensualizado de noviembre, pero también su mensualizado del mes de diciembre. Ahora, en el sector privado, ¿qué es lo que estamos haciendo? El presidente Daniel Noboa Sin efectuó la invitación para que el sector privado también se sume a este proceso que fundamentalmente tiene como objetivo la reactivación, que nosotros siempre comentamos, la reactivación del sector económico. Ya se han sumado grandes empresas del sector privado. La primera empresa que lo hizo fue Cervecería Nacional, el día de ayer Contecón, el grupo El Juri. Tenemos ya varios bancos como el Banco de Guayaquil, el Banco del Pacífico, se suma también Produbanco. Las primeras horas de esta mañana hemos logrado también la más grande empresa del sector privado por el número de trabajadores que tiene, que es la empresa Santa Priscila, que es la más grande exportadora de camarón de Ecuador y que tiene sus plantas en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. También se suma a esta invitación del presidente Daniel Noboa. Hoy día vamos a seguir concretando con más empresas, de tal manera que la invitación ha tenido eco en beneficio de los trabajadores del Ecuador. Hay otro tema importante que quiero plantear de jubilación patronal. Usted se ha empeñado, señora ministra Ivonne Núñez, en impulsar algo que ha resultado una utopía. Mucho se ha hablado y poco se ha aterrizado y se ha resuelto. ¿Cómo avanza este proceso? Se ha hablado de la concreción para el próximo mes de diciembre. Aquí ha habido una afectación muy particular, y no le diría por años, sino por décadas. Creo que durante más de 50 años los más afectados han sido los trabajadores. Los resultados están allí en las estadísticas. Perdón. En Ecuador, no más del 4% recibe el pago de la jubilación patronal. Entonces, cuando uno hace el análisis de por qué la norma no ha tenido efectividad, tenemos que ver las negatividades. Yo me he empeñado, porque los trabajadores así lo han solicitado, a fin de buscar el mecanismo que ya no impida
estos despidos cuando el trabajador se acerca a los 20 años de trabajo. ¿Y cómo lograr? Porque a veces resulta que buenos trabajadores simplemente tienen que irse porque la empresa no quiere asumir una carga, y si es una empresa familiar, incluso para los herederos. ¿Cómo lograr que esto se plasme en una realidad? Las mesas técnicas empezaron a funcionar en mayo de este año. Realizamos varias mesas técnicas en Ecuador. Cumplimos con todas las mesas técnicas. Tuvimos la presencia de más de 110 representantes del sector empresarial. Tuvimos la presencia de todas las organizaciones y confederaciones de trabajadores del país, pero también la presencia de los representantes laborales de las distintas provincias donde se hicieron las mesas. Hay varias propuestas. Estas propuestas fueron entregadas días atrás a los medios de comunicación, a los empleadores y a los trabajadores. ¿En qué momento el Ministerio de Trabajo, en el Consejo Nacional de Empleo y Salarios, vamos a comenzar a discutir y analizar y buscar las vías más idóneas que permitan garantizar la continuidad y el trabajo de nuestros trabajadores? Eso lo haremos en el momento oportuno, en el Consejo Nacional. Pero lo más difícil lo hicimos, que fue pasar el umbral del debate y de lo que usted acaba de decir. Era una utopía el tema de la jubilación patronal, que es el único país del mundo que además la paga, así como somos el único país del mundo donde se paga la 13ª remuneración, donde se paga la 14ª remuneración. Entonces, yo creo que cuando uno hace estos análisis, uno pone en contexto en la mesa del diálogo qué somos en el mundo laboral, cuáles son los beneficios, pero también cuáles son las desventajas que han permitido, con la vigencia de una norma, no darle continuidad al sector de los trabajadores. Es muy complicado cuando una persona, al ser desvinculada, al llegar a tener 19 años de manera continua o ininterrumpida en su relación laboral, se encuentra con dos escenarios. Pierde su puesto de trabajo por la norma, por este artículo del Código del Trabajo. Y además, es difícil volver a continuar trabajando en otra empresa, porque primero el umbral de la edad, que ya de por sí es como un obstáculo costumbrista en Ecuador, pero que lo estamos rompiendo. Las personas mayores de 40 años de edad también deben tener y hacer posible el derecho al trabajo. Entonces, tenemos todos estos escenarios y lo importante que hemos empezado a debatirlo, a discutirlo de una manera franca, pero sobre todo protegiendo el derecho al trabajo, a fin de que los trabajadores puedan continuar laborando. Y por parte de los empleadores, porque los empleadores también señalan ellos sus argumentos, y estos argumentos están en el resumen de las mesas de diálogo. Ahí encontramos, por ejemplo, que ellos invierten en el proceso de formación, sobre todo en el proceso de formación de innovación tecnológica que tienen que implementar en sus empresas para poder producir más y poder cumplir con los procesos de exportación en el mercado internacional. Es decir, todos estos escenarios fueron analizados en las mesas de diálogo, ahora serán analizados en el Consejo. ¿Y hay acuerdos previos que permita viabilizar, cuando usted dice, señora ministra, momento oportuno? Quizás será en el Consejo Nacional de Empleo y Salarios luego de la resolución del salario del próximo año. Sí. Se tiene que hacer porque tenemos que continuar y además cumplir con la palabra que fue una resolución del Consejo Nacional de Empleo y Salarios. La palabra fue entrar al debate. Cuando el Consejo Nacional haga toda la propuesta y todo el debate que nosotros vamos a tener en este escenario entre empleadores y trabajadores, tendremos que llevar la propuesta al seno del Poder Legislativo, para que el seno del Poder Legislativo, también con la propuesta de reforma, se pueda concluir el tema de la jubilación patronal. El Ministerio del Trabajo ha hecho un análisis importante acerca de la vigencia de este artículo del Código del Trabajo, que es... El 216. Sí, el 216, que es un análisis histórico de cómo nació y cómo fue aplicándose año a año. Es importante esto conocerlo. La jubilación patronal en Ecuador tiene vigencia hace más de 70 años.
pero ¿cuáles fueron las repercusiones? Yo voy a entregar todo ese informe de análisis que lo hemos terminado de consolidar en base a datos históricos, tanto del Banco Central, del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y de lo que ha significado en el campo laboral este impacto del artículo 216. ¿Usted está optimista de llegar a acuerdos, que haya consenso respecto de la eliminación como tal de la jubilación patronal, a sabiendas de que día a día quien cumple 19 años las empresas lamentablemente despiden a los trabajadores? Lo más difícil ha sido ponerlo en el contexto del debate. Creo que, como le decía hace unos minutos atrás, pasamos el umbral, porque era la puerta de la jubilación patronal, pero los trabajadores nos decían, nos despiden, los empresarios nos decían, es insostenible continuar con una mensualidad hasta que el trabajador fallezca y un año después a sus familiares. Y ahí no termina la historia. La historia también se añade porque la Corte Nacional de Justicia implementó una fórmula de cálculo donde cambió la fórmula tradicional que la ex Corte Suprema de Justicia la implementó a través de la jurisprudencia. Para el cálculo se tomaban las 60 últimas remuneraciones y a mí me han llamado muchísimo la atención decisiones de la Corte Nacional. Por eso tengo 2 demandas de inconstitucionalidad en contra de decisiones del Pleno de la Corte Nacional que han sido admitidas por la Corte Constitucional. Me llamó muchísimo la atención que señalen que ahora solo se consideran los 12 últimos meses. Yo creo que en materia laboral y en materia social, cuando no se está seguro respecto a los derechos de los trabajadores, respecto a los derechos autónomos que tienen los trabajadores, respecto a la vigencia de la norma, y se desconocen las jurisprudencias y los precedentes laborales, primero hay que investigar. Primero hay que tener conocimientos sólidos porque existen afectaciones en estas decisiones. Yo a la Corte Nacional de Justicia, más allá del aprecio que le tengo, porque yo soy funcionaria de carrera, ahora yo estoy con servicio prestado, así lo solicitó el presidente Daniel Noboa, siempre le he hecho énfasis que en materia laboral hay que conocer el desarrollo de los derechos de los trabajadores. Entonces, frente a todo este escenario, indudablemente el Ministerio de Trabajo tiene que entregar un informe consolidado, recogiendo todas las propuestas. Existen las propuestas de los aportes que se deban entregar por las dos partes, por parte del empleador, por parte del trabajador. Y crear una especie de fondo. Crear una especie de fondo. El trabajador se lleve si va a otra empresa. Esa es una propuesta. Existe otra propuesta que no es ninguna propuesta, pero la ponen como propuesta, que se mantenga tal y cual. Existe la otra, que solo el empleador aporte el 10%. Y existe la otra propuesta de buscar cuál es lo más beneficioso para el trabajador. Si la norma resultó ociosa y perjudicial, pues entonces la norma debe llegar a su fin. Pero nosotros tenemos que debatirlo y quien lo tendrá que resolver es el seno legislativo. ¿Usted cree que hasta diciembre podrá estar la propuesta que vaya a la Asamblea Nacional, quizás por la vía urgente en materia económica? No se requiere por la vía urgente de materia económica, sino que se requiere siempre en los debates de leyes que se hacen, y cuando se aprueba una legislación, siempre las disposiciones finales reforman artículos. Pero lo importante es que este debate nacional continúe en el seno legislativo, que es el último espacio donde se tiene que debatir. Ya se debatió a nivel nacional, se debatió con todos los trabajadores, se debatió con las confederaciones, se debatió también con todo el sector de los empleadores y se debatieron también con asociaciones de trabajadores, con sindicatos a nivel nacional. El debate fue muy amplio y además fue público. ¿Pero será diciembre quizás? No creo que sea en diciembre, pero yo sí pienso, como ha sido la dinámica del Ministerio de Trabajo, no dejar nunca de última hora o en el último momento para un debate. Los debates tienen que ser debidamente estructurados, pero debidamente fundamentados. Señora ministra, usted participó en una cita internacional de ministros de Trabajo. ¿Cómo lo están mirando al Ecuador? No solo el tema salarial, el tema de empleabilidad, el tema de informalidad, y si se compara con otra realidad. Ha sido un año de 2025 de mucha
actividad y presencia de la política laboral del presidente Daniel Noboa en el concierto internacional. Nosotros acudimos en junio a la Organización Internacional del Trabajo. Durante 2 semanas pudimos debatir el escenario laboral en el Ecuador, pudimos entregar pruebas de denuncias infundadas, muy calumniosas y dañinas, yo diría, al Estado ecuatoriano, que han sido superadas. Hace 20 días atrás acudimos a Punta Cana, en República Dominicana, ya con el informe consolidado de los últimos 4 años que la Organización Internacional del Trabajo dijo, lo emitió y lo publicó, solo de los países de América Latina. El Ecuador aparece ya en este informe con un escenario positivo, porque se le entregó a la Organización Internacional del Trabajo los resultados y pudieron constatar la lucha permanente, por ejemplo, contra el trabajo infantil. El Ecuador es un país ejemplar en el uso de la tecnología que nosotros le incorporamos de manera activa en el año 2020, que son las plataformas digitales, pero lo que se conoce como el trabajo virtual. Ahora yo siempre digo, ahora en Ecuador, antes que no se conocía la plataforma Zoom para trabajar, ahora todo el mundo quiere trabajar con la plataforma Zoom. Ecuador aparece con un escenario muy positivo y liderándolo. Aparecemos ahora con el informe ante la Organización Internacional del Trabajo con la empleabilidad para los jóvenes, con la empleabilidad para las mujeres y también con el plan de igualdad salarial. Y en este punto del plan de igualdad salarial le quiero comentar, dentro de poco tiempo Ecuador pertenecerá a un espacio que es exclusivo, creado por la Organización Internacional del Trabajo, que se denomina EPIC en inglés, que es una coalición internacional. Y acabo pues hace pocos días de decirle a ONU Mujeres que el Ecuador ya implementó la ley y el reglamento de igualdad salarial, y he llevado los datos, he entregado ya el informe a este espacio internacional que corresponde a Naciones Unidas, que también es parte de esta coalición internacional, de tal manera que Ecuador avanza a paso acelerado, y este crecimiento económico y de empleabilidad nos va a permitir cumplir con la promesa del presidente Noboa. Si mantenemos el crecimiento económico del 3.7 y que nos ha permitido tener una empleabilidad solo en el año 2025 diferenciada y superada a la del año 2024, vamos a cumplir ¿Con qué número? Con el 1.000.000 de empleo en los 4 años. Para nosotros esto va a ser muy determinante. El presidente dijo ayer que uno de los puntos principales en la próxima constitución será la inversión extranjera. Esto va a consolidar y va a permitir el crecimiento económico. Colombia tiene un crecimiento económico muy significativo, pero lo tiene por inversión extranjera. Lo tiene Perú también por inversión extranjera. Ellos superan la inversión extranjera por encima de los $1.000 millones anuales. Lo tienen por 5.000, por 10.000. Nosotros no llegamos ni a $300 millones. Y le quiero comentar lo siguiente. El presidente Daniel Noboa, en el Plan Nacional de Desarrollo y cuando se posesionó en mayo de este año, él enfocó la empleabilidad en el área de la construcción. Hace 2 días atrás ha sido anunciada ya la construcción del Museo de Historia Nacional aquí en la ciudad de Quito. Él se ha enfocado en el Museo de Historia Nacional en Quito y se ha enfocado también en otra construcción en Solca. Pero en el museo ya se anunció 25.000 metros de construcción. Cuando hablamos de construcción tenemos que hacer el siguiente cálculo. Esto está en los números que realiza el sector de la construcción. Por cada metro cuadrado tenemos 2 puestos de trabajo de manera directa. Estoy hablando en la fase de construcción. Por cada metro cuadrado tenemos 3 puestos de trabajo de manera indirecta. Si yo estoy hablando de 25.000... 250.000. Si estoy hablando de 25.000 metros cuadrados, tengo que multiplicarlo por 2 para 50.000 para hablar del contrato directo. Y 3 en el contrato indirecto. Aquí tenemos la empleabilidad con números, lo que significa el área de la construcción. Por eso el presidente Daniel Noboa, que es visionario y que es estratega, sabe lo que dice cuando habla de la empleabilidad en el área de la construcción. Pero de ahí también la dinámica de la economía va a otras áreas. El área de la producción de todos los productos y los insumos que se requieren en la fase de construcción. Bien, muchas gracias a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Temas de interés
en el sector laboral como los anuncios que ha hecho. Ministra, muy amable. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver pronto con más datos. Muchas gracias, lo importante. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el exministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Temas de interés, la constituyente, la consulta popular y también el saldo del último paro. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las mejores marcas de vino del mundo. Compra tus entradas en Supermaxi